Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy hablo con Enrique Serrano Cordero, ciudadano colombiano, azuario conocido a nivel nacional por su trayectoria, presidente del directorio, mejor director del CREA, del Centro de Recuperación Económica del Azuay, una institución que tuvo una gran presencia para el desarrollo del Azuay y así como profesor universitario. Bienvenido, Enrique. Gracias por tu presencia aquí en el programa Entre Tintos y Papeles. Parece que cuenta el Azuay, el nudo del Azuay. No es visible para las autoridades a nivel nacional, no desde ahora, sino de tiempo ya. ¿Cuál es tu visión sobre esta especie de abandono que hemos sufrido? Bienvenido. Muchas gracias Marco por invitarme a esta conversación contigo, a un programa tan prestigioso y tan escuchado como este. Lamentablemente, desde que se constituyó el Estado ecuatoriano en 1830, hubo ciertas preferencias hacia determinados territorios o lugares en donde estaban situadas las personas que tenían el poder en ese momento. Y un poco se dejó fuera lo que es el nudo de la ciudad, o sea, quedó medio aislado. Hay algunos indicadores, como por ejemplo el ferrocarril Guayaquil-Quito, que se inauguró en 1912. Este sistema ferrocarrilero llegó a Cuenca en 1965, y Ya, así por el estilo. Y yo veo también, mi estimado Marco, que cuando los azuayos y cuencanos hemos logrado un nivel de autonomía, hemos logrado avanzar, hemos establecido instituciones que han dado respuesta importantes. Te menciono solo tres. Uno, en 1867, la gente de Azuay y de Cañar luchó porque se establezca la Universidad de Cuenca. correcto, así es. Luego pasaré al siglo XX, en 1958, 52, 58. Líderes de acá promovieron de manera que se establezca una institución autónoma que fue el CREA. El Y el CREA, CREA pudo correcto. dar respuestas positivas. Un tercer hito importante fueron esfuerzos de ingenieros, trabajadores, personas de acá del cuadro de la Soy y de Cañar, que dieron lugar al complejo hidroeléctrico Paute. Ya, sí, Porque sí. Daniel Palacios fue el ingeniero funcionario del CREA que identificó la posibilidad de la cola de San Pablo, pero luego personas como Manuel Martínez Palacios, Enrique Alicia Toral y muchísimos ingenieros hicieron que se establezca, que se construya el complejo hidroeléctrico Paute. Entonces, cuando hemos tenido autonomía, cuando hemos tenido descentralización, hemos podido avanzar y tomar buenas decisiones, no solo para beneficio de la gente que habitamos acá en Azua y Cañar, sino incluso para beneficio nacional, como en el caso del complejo hidroeléctrico Pauta. Perfecto. Yo creo que estos hitos históricos marcan la presencia de los azuayos, de los cuencanos, pero sin embargo, por fuerza propia debemos desarrollar, más no porque los gobernantes hayan puesto un empeño, cierto. Ahora, tú haces una referencia que realmente a mí me llama la atención y siempre yo recuerdo con aprecio. El CREA creó una imagen de la SUAY sumamente valedera. Tú dices que Daniel Palacios investigó la cuenca del Paute, después de años de estudios se plasmó la realidad en Masá, pero sin embargo, la cuenca del Paute sigue siendo olvidada, a pesar de que es una cuenca increíblemente necesaria para el Ecuador, para sus ciudadanos, y no se diga estos momentos que estamos pasando, hacia los momentos en cuanto a la energía hidroeléctrica se refiere. Así es, Marco. Fíjate que tal vez nos ha faltado comunicar más a nivel nacional. Por cierto, eso se va superando. Estar más presentes, compartir nuestra realidad y problemática con el resto de ecuatorianos. Y entonces se piensa a veces que acabamos de solucionar todo por nuestra cuenta. Así resulta. Y en gran medida así ha ocurrido. Fíjate que las primeras acciones de electrificación fueron resultado de empresarios locales. Correcto, sí, Sobre todo señor. esto. Sí, En fin, sí. una serie de iniciativas. ¿Qué decir en el desarrollo, por ejemplo, de la producción médica y de la salubridad? Han habido aquí esfuerzos muy importantes y se tiene una buena calidad en los servicios de salud. Sin embargo, claro, digo, en términos en los que ya toca hacer la inversión desde el gobierno central, perdemos casi siempre. Una última pérdida grave fue la ocurrida cuando los
un consorcio formado por los alcaldes de Azogues, Cuenca y los prefectos de Azogues y Cañar piden o solicitan el año pasado al ministro de Transporte y Obras Públicas la delegación para manejar el sistema vial, o sea, para solucionar. Y el ministerio dice que no, que no, no les dio la alta gana. Porque, ¿no es cierto? Si nosotros ya nos hacemos cargo, bueno, vamos a pagar peaje, vamos a esforzarnos, vamos a luchar por lo Correcto, nuestro. sí, sí. Entonces, ahí también falta de nuevo este espíritu autonomista y descentralizador de alentarme, pararnos en algún momento y decir un ratito. Nosotros no estamos pidiendo sino que nos den la libertad para solucionar nuestros propios problemas. Sí, yo creo que nosotros necesitamos un poco más de tenacidad y decisión por parte de los ciudadanos. Esto lo digo con conocimiento de causa. Como hemos caído en un letargo, hemos caído en un importismo, este individualismo que mata al ser humano, hace que las sociedades no puedan reclamar con justeza los derechos que le corresponden. Acá entonces, con lo que vamos a conversar, vamos a despertar justamente esta solidaridad. Cuenca, la, la cuenca del Pauta no solamente para los cuncanos, para los azuayos, para el oriente ecuatoriano, es para todos los ecuatorianos. ¿Qué debemos hacer? Porque ahorita se encuentra en una crisis increíblemente dura y siempre habrá correctivos, aunque sea de última hora. Eh, eh, Te comento, encima del estiaje, este estiaje tan fuerte que parece repetirse a lo largo de la historia, porque según relatos de personas que eran observadores de la cuestión climática de acá, personas confiables, dignas de confianza, en 1906 hubo una sequía tremenda, Así también es. acá dicen que otra hubo en 1800 y pico, en fin, inclusive el problema es que como correlato, como oposición a este estiaje, pueden venir enormes momentos de lluvia, de pluviosidad que hagan crecer los ríos. La creciente del río Tomado en 1950 posiblemente se originó por un fenómeno parecido a este. Recordemos la sequía de los años 68 y 70, que después dio lugar también a crecientes de los ríos Yanuncay, Tarqui y más. Lamentablemente, desde el gobierno central, yo no digo con mala voluntad nomás, pero por desconocimiento, suprimieron una serie de instituciones que eran muy importantes para el manejo de la cuenca del Paute. Yo recuerdo que una vez... ¿A través de las enmiendas constitucionales? No, fueron decisiones más bien ejecutivas. Te comento, el Paute arranca la producción de energía eléctrica en 1983, sí, con la central hidroeléctrica Molino. Y a seguida de eso, se acuerda formar una unidad de manejo del Paute, se llamaba UMAC, para tratar de reducir el transporte de áridos y hacer que dure mucho más el embalse de Amalusa para que no se venga a solvar. Pero dura poco, inclusive hubo un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Lamentablemente fue manejado y manipulado esta UMAPA desde el gobierno central. Bien, ¿te acuerdas de en qué gobierno más o menos? Esto fue en la época ya del ingeniero León Febres Cordero y luego hablando de entonces, de 90, entre 1883 hasta 1990. Correcto. Sí. Y fue una equivocación, ahí se determinaron bosques y áreas protectoras, bosques protectores y áreas de protección. Sí, recuerdo. ¿Recuerdas? Ya. Luego, en el gobierno del economista Correa, a lo mejor con buenas intenciones, ¿no? Existía, a raíz de lo que ocurre en la Josefina en 1993, hay una reacción de todos los entendidos y profesionales de acá, ingenieros y más, y se acuerda constituir un consejo de la cuenca del Paute, que tenía que vigilar una serie de aspectos en la cuenca de manejo de la cuenca del Paute, post desastre de la Josefina. Pero se forma este consejo, sin embargo, también se lo suprime, digamos, esto es el gobierno del economista Correa. Yo creo a veces más bien por malos entendidos, se centraliza en la Secretaría Nacional del Agua. Pero digamos, si me permites, como una evidencia de que ese enfoque era correcto, esa institucionalidad, está el Consejo de Manejo de la Cuenca del Río Machangre, que funciona bien. Bien, sí, no podemos negar la importancia, sí.
Ahora, Entonces, sí. Entonces, como te digo, hay algunas cosas que en el centro a veces, por percepciones equivocadas, originan decisiones equivocadas. sí, y decisiones que lamentablemente afectan al buen vivir de los ciudadanos. Pero frente a esta situación de la descentralización que se promovió en 1929, en el 2000, por varias provincias para quitar este nefasto centralismo, se dieron una serie de actitudes que daban autonomía a ciertos sectores ciudadanos en ciertas provincias. ¿Qué pasó con esto? Porque allí, por ejemplo, el CREA tuvo un crecimiento grande, pues en Loja tuvieron también un crecimiento grande, no se diga en Sucumbíos, también tuvieron un crecimiento grande. ¿Qué pasó? No, Bueno, no ejercieron las personas, las instituciones, las atribuciones que los dieron, que les permitían actuar, o hubo una desidia, una rémora en cuanto se refiere a esto. en el diseño institucional no se consideraron los cruces de competencias entre ¿Ya? el Y gobierno los central recursos, claro, y los recursos, ¿no? Pero era evidente que si la ciudadanía controla un organismo local, tiene acceso a hacer críticas, a hacer vedurías, sugerencias, eso estimula a la institución o al organismo local. En cambio, cuando está centralizado, depende de la lejanía, como se dice, la gente desiste de hacer críticas. Porque dice, bueno, no tiene sentido, hago mi crítica y solo va a un buzón y no hay ninguna decisión. correcto. Te comento, el CREA tenía mucha autonomía en una serie de sectores, en el sector industrial, agrícola, en el sector ganadero, en el sector artesanal. Por ejemplo, en el sector artesanal había el Instituto de Diseño y Capacitación Claro, Artesanal, sí, señor. que daba cursos y capacitaba a las Ujú. personas para inclusive mejorar sus ingresos y su Y permitía situación. incluso desconocer la Sí, producción. sí. Y claro, esas personas eran capacitadas y tenían una habilidad adicional para ganar y mejorar su ingreso. Pero se suprimió ese instituto con el CREA. Y así por el estilo, ¿no? Yo soy un ferviente promotor de la autonomía y de la descentralización, como tú señalas, en ese periodo entre 1900 y 2000, un poco más. Claro, hubo algunos, diría, caricaturas de lo que era la descentralización del concepto, y entonces eso disgustó. Se hablaba de la descentralización a la carta, por ejemplo, que Mm, quería Guayaquil. Y en ese entonces sí, se quería adoptar el modelo de comunidades, el modelo español de comunidades. correcto, que hubiera sido significativo. Y las mancomunidades, además. Claro, claro, pero Mm, con correcto, autonomía sí, para sí, sí. decidir, ¿no? Y Mm, para cobrar. Sin embargo, tal vez predominó este afán de centralizar todo, ¿no? Viendo que algunas decisiones de inversión y de gasto no eran de la calidad adecuada. ya. Sí, No, o sí. sea, no iban al fin que esa visualización, ese diagnóstico que tenían las organizaciones locales. Claro, porque fíjate, a nivel de organismos de desarrollo regional teníamos Predesur en Loja, El Oro Mm, y Zamora Chinchipe, teníamos el CREA en Azuay, Cañar y Morona, Santiago, teníamos la CDG en la Cuenca de Desarrollo de Guayas, que tomaba parte de las provincias de los ríos Guayas, teníamos el Centro de Rehabilitación de Mananí, correcto, señor. y Y operaban. sucumbió sobre la cuestión del control de la explotación petrolera. Y también el Mm, INCRA, Instituto de Desarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana, que fue positivo, sí, ¿no? sí, fueron positivos. Ahora, se avanzó mucho en ese periodo que tú señalas, hasta el 2000 y pico, en estudios sobre la descentralización. Aquí hubo estudios serios. Ya, Pero luego cayó en desgracia. Bueno, había también ahí la famosa ley que consiguió, estuvo a la cabeza de eso la doctora Susana González, ¿te sí, acuerdas? sí. Consiguió que Cuando ella fue diputada. congresista, diputada, Sí, 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 sí. el depósito inmediato de las cuentas de los consejos provinciales y de los gobiernos locales de una porción de dinero que les permitía operar. Porque ahora, ¿qué ocurre, Marco? Hay una capacidad, perdóname que use este concepto de los economistas, una capacidad instalada grande en las instituciones locales que está ociosa porque no llega el dinero para hacer funcionar los carros o los tractores o para Ya. comprar el repuesto para las volquetas, digamos. Ujú. Sí, recuerdo que se paralizaron alguna cantidad de boletos. Recuerdo esa historia triste, por cierto. Se quedan frenadas porque no Ujú. llega, qué sé yo, $200.000.
para arreglar, por colocar los repuestos, etcétera, y ponerlo a funcionar eso. Entonces hay un desperdicio, como decimos en la economía, ¿no? Hay un bajón en el empleo de esos factores de la producción. Correcto, correcto. Sí. Y esto significa entonces que a la larga, después de reparar la volqueta o reemplazar, es un costo mucho más alto y por lo tanto inaccesible, ¿no? Claro, pues tú tienes que pagar, digamos, los recursos humanos, los señores operadores del equipo caminero, los choferes de las volquetas. O sea, todo el mundo está viéndose porque no llega el dinero. Entonces, si hubiera la posibilidad inclusive de que haya una cierta autonomía en los gobiernos locales para que puedan hacer créditos y más, o sea, poder decidir y poner a operar esa. Entonces, fíjate, las asignaciones desde el gobierno central a veces demoran 1 o 2 meses entre enero y febrero de cada año fiscal. Esa capacidad instalada que es ociosa. Claro, claro. Estoy de acuerdo contigo, la situación de devorar los recursos marca que ciertas circunstancias, ciertas series que perjudican a la larga. Pero ahora que estamos hablando de la cuenca del Paute, nosotros tenemos varios problemas aquí en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. Estamos viviendo un estiaje severo que históricamente estuviera señalado que no es la primera vez. Aquí hace unos días estuvo Rolando Tello y decía que en la cuenca del Tomebamba se habían, hace 4 o 5 siglos, se hacían huecos en el río, en el lecho, para formar pozos de agua, porque la sequía era tan tremenda, y cuanto que se había nombrado a un santo para que ayude, en fin. ¿Y tú conocías este hecho? ¿Crees que podamos volver en algún momento a esta situación tan precaria? Porque volver al río Tomebamba ya es un riachuelo insignificante. Así es, Marco, podemos volver a esa situación. Lo que ha dicho Rolando Tello está descrito en un relato del señor Octavio Sarmiento, un libro que Sí, dice sí, Juan sí, sí, Cairó, sí, sí. y que relata o repite lo que un ancestro de él, creo que el abuelito o el papá le había contado, ¿no? O sea, pero también está en una novela que escribió Remigio Crespo Toral, que se llamaba se intitulaba La leyenda de Hernán. En esta Ya, novela, en La leyenda de Hernán, en uno de los capítulos, se menciona una tremenda sequía que había acá, porque el escenario del desenvolvimiento de la trama novelística es acá en Azuay. ya, correcto. Y bueno, y antes también, por ejemplo, el historiador, el doctor Juan Chacón, que ha revisado registros de escritos de la época anterior a la República y más de la época colonial, ya describe que han habido periodos de sequía. Ya, Ahora, ninguno al parecer con la intensidad actual, porque nuestro ciclo del agua acá funciona muy vinculado a la evapotranspiración que ocurre en la olla amazónica. Y bien. tú habrás visto que el río Amazonas y la olla amazónica está seca, Prácticamente sí. seca. Es Entonces no decir, hay esa, no hay estos esa. aires calientes que vienen del oriente ecuatoriano, justamente al alcanzar la cordillera, producen la lluvia. Sí, sí, viene en forma de vapor el agua, choca contra la cordillera que está fría y se condensa, el agua pasa del estado de vapor al estado líquido y hay la lluvia. La lluvia. Ahora, ¿qué pasa? También hemos avanzado mucho en la destrucción de los bosques, matorrales y más del ecosistema del páramo. Ya, Entonces eso hace que quede lisa y muy expuesta al sol y se calienta mucho esa superficie, produce una masa de aire caliente que aún empuja hacia arriba a las nubes y no ya, hay ese encuentro del vapor de la nube con la superficie fría o con las hojas frías de los matorrales. Por eso es importantísimo cuidar de los matorrales y del pajonal de toda la cubierta vegetal, digamos, porque correcto. hace como magnetismo, una atracción a esas moléculas de agua y esto está descrito ya por los científicos, yo solamente de esta manera tan limitada lo describo. Entonces, fíjate que está, por ejemplo, los cantones o más, que están más cerca de la zona amazónica, de la cordillera, me refiero a Gualaceo, me refiero al Zig-Zig, me refiero a Humachor de Ley, en fin, eh, no están sufriendo mucho porque la parte de la cordillera que da hacia la Amazonía, hacia el oriente, todavía tiene bosques y árboles. Y Ya, entonces todavía hay un cierto nivel de recarga, pues, por decirlo también, reducido actualmente. ya, Entonces, claro, este fenómeno grande originado por el famoso cambio climático
sí está haciendo que el estiaje acá, donde nosotros, sea muy grande, muy grave además, muy Bien, grave. y estoy de acuerdo contigo. El pajonal, la tapa verde que se llama, esta situación que retiene el agua como alfombra, digamos así, como esponja, hace que nosotros vayamos perdiendo poco a poco la capacidad de atraer la lluvia. Pero algo tenemos que hacer, Enrique, algo se ha hecho ya. Conozco que por ahí existe un organismo de control, no sé qué, pero a la larga no contribuye absolutamente nada que se refiere a la persona que sea director de este organismo de control de cajas, en fin. Pero a la larga seguimos nosotros destruyendo el Cajas con construcciones turísticas, con el crecimiento de la frontera agrícola y con, agropecuaria, perdón, y con el reemplazo de la vegetación natural con sembríos de trigo, de choclo, de maíz. ¿Qué te parece esta situación? Parece que estamos huérfanos de pronto. Así es, mi estimado Marco, y aún más a eso hay que añadir la pretensión del gobierno central de hacer que la explotación minera metálica a gran escala se realice en esta zona del ecosistema de páramos. Permíteme introducir lo siguiente. Un concepto que tenemos es el Parque Nacional Cajas, que tiene como 28.000 hectáreas de extensión aproximadamente, un poquito más. Pero el otro concepto es el del macizo del Cajas. Correcto. El macizo es una superficie que empieza en el norte, en la cuenca del río Cañar y termina en la cuenca del Jubón. Parece que esta entidad, este concepto de macizo del Cajas, es mucho más rico y más complejo que solo el Parque Nacional Cajas, porque el ciclo del agua, todo eso, el comportamiento de la vida en esta zona de reserva de biosfera de nivel mundial, así declarada por la UNESCO en el 2013, macizo del Cajas. Entonces, es importante divulgar estos conceptos, porque el macizo del Cajas, entonces, llega hasta la cuenca del Jubón, hasta cuando el Jubón, el límite, se va hacia el Océano Pacífico. Lamentablemente, el manejo de esto está centralizado. Y entonces las decisiones se toman o no se toman. Por intereses tal vez económicos en algún momento. Por intereses del gobierno central. Fíjate lo de las concesiones mineras. El gobierno central, en este gobierno y en los anteriores, muchos anteriores, creen que va a ser la solución. Y no es la solución. ¿No? Entonces, hay un cruce, ni hacen ni dejan de hacer. En el caso concreto del Parque Nacional Cajas, en época del arquitecto Fernando Cordero como alcalde, etapa asumió la administración y el cuidado del parque, justamente viendo el descuido, el desinterés que tenía la entidad del gobierno central. Eso lo decir Supercorcho, realmente. ¿Te acuerdas? Tuvo inclusive el desocupar la laguna del Surocucho, de Yaviuco, correcto, ponerla bien, etcétera, ¿no? Pero luego ha habido un decaimiento de esa atención e interés. Entonces, este rato, digamos, porque este rato no solo deberíamos dedicarnos a cuidar el Parque Nacional Cajas, sino el macizo de Cajas. No, todo el macizo. Entonces ahí interviene el MATE. Entonces resulta que, por ejemplo, el MATE hace entregas de terrenos y de concesiones en áreas de bosques protectores. Sí, señor. Pero los bosques protectores están prácticamente siendo aniquilados. Pero para esto hay un programa a nivel nacional y ahí recomiendan a nivel internacional que se siembren árboles en las zonas desforestadas, especialmente en las alturas, para de esta manera tratar de mantener el recurso agua. ¿Crees que tú una planta adventiticia que no sea primaria del sistema pueda ayudar en producir, en hacer que el agua, en algún momento la lluvia, pues polinice incluso las plantas que están allí? Sí, yo he leído informes de personas acreditadas como científicos en esta materia. O sea, son los bosques de ribera del río, porque ya se ha resbalado el suelo, ¿no es cierto?, por factores eólicos y más, y se ha enriquecido ese suelo, que son los bosques que hay que cuidar. Y como tú señalas, es esa asociación de plantas nativas la que mejor contribuye a la conservación, a la producción de un suelo especial y a la conservación del agua. Por eso es el rechazo a utilizar especies o variedades como los pinos, como el eucalipto, etcétera, que son ajenas a esa realidad. Correcto, totalmente, sí. Ahora, vos tienes razón, pero claro, necesitamos que alguien se haga cargo de este patrimonio natural. Marco, hablamos de cuenca patrimonio cultural, pero ¿quién cuida nuestro patrimonio natural? La cuenca del Paute, el ecosistema de páramo.
sea, necesitamos hacer una reacción autónoma fuerte ahora para impedir, oponernos a que haya la explotación minera metálica. Pues date un dato. En el caso del proyecto Loma Larga, el volumen de material que quieren extraer diariamente son como 3.400 toneladas de roca. ¿No? Van a moler esas 3.400 toneladas de roca en dos momentos, hasta convertirlas en una especie de polvo de talco. Ya. Si esas 3.400 toneladas de roca molida las transformamos en kilogramos, resulta que son 3.400.000 kilogramos de polvo que tienen que remojar todos los días. Entonces van a tomar el agua. El agua, La poca correcto. agua que tenemos, Ujú. van a coger el agua para utilizarla para este proceso. Pero el asunto no solo es eso, sino que esta explotación tiene un alto contenido de arsénico. Y Bien, entonces va a quedar un polvo remojado y con arsénico. ya, perfecto. Entonces, eso es lo que quienes estamos en el Cabildo por el agua de Cuenca rechazamos, digamos. No tiene sentido. Hay un informe de etapa de los técnicos de etapa en donde concluyen que es inviable, o sea, que no conviene para nada para los habitantes del Cantón Cuenca que se establezca esta extracción mineral metálica con sus datos. Y comento, estamos dispuestos a discutir esto con los señores empresarios de la empresa canadiense o del MATE. O sea, Ujú. poner los datos, o sea, ¿qué datos tienen ustedes? ¿Qué datos tenemos Claro, claro. nosotros? No, hacer un debate y conversar, ¿no? Porque no es que Ujú. nuestra oposición es porque sí, sino es basada en estas evidencias, estimado. Correcto. Ahora, es muy difícil entrar de una mesa para conversar porque los intereses son totalmente diferentes. Quienes están en el Cabildo por el agua buscan el bienestar, la salud, una mejor disposición del agua aquí en la provincia. Pero los señores buscan rédito económico nomás. En la larga que pesa más, desgraciadamente, y con políticas de Estado que protegen esto. Sí, pero fíjate, Marco, que es una cuestión Estamos viendo ahora con el estiaje, hablábamos de que habrá lo mejor que ir a excavar pozos para que ahí se resume el agua freática, ¿no? Encima de esto que se nos ponga como estoy comentando, o sea, tienen ellos que remojar diariamente 3.400.000 kilos de polvo metalizado para extraer lo poco que encuentren de oro y plata y cobre. Entonces, es absurdo que se nos quiera poner eso, o sea, tenemos que decirle al gobierno central, oigan, esto no va porque es como que yo, al lado del tanque de reserva de agua Ujú. potable que tengo en la casa, ponga un tanque con veneno. Bien, el símil es perfecto. No, Sí, sí, no sé, sí. que todo el Ujú. mundo está loco, ¿cómo vas a poner ese cajón con venenos al lado de tu tanque de agua potable, de agua para tu uso? Entonces, aquí tiene que haber, con el costo que sea, un rechazo absoluto de las autoridades. A la cabeza tiene que estar el alcalde, el doctor Cristian Zamora, el consejo cantonal. Ellos están Bien. informados. O sea, y quisiéramos, en serio, mostrar esos datos. Señalado solamente esta cifra de 3.400.000 kilos de polvo mineral que todos los días, diariamente, tienen que remojar, mi estimado Marco. Ahora, viene otra circunstancia acá que coincide y creo que rompe el orden institucional constitucional de la República del Ecuador. Se realizaron consultas aquí en la provincia de La Suay, pero parece que los gobernantes y parece que ciertas autoridades hacen caso omiso de la voluntad popular. Las consultas tienen fuerza de ley cuando son aprobadas. ¿Qué está pasando, Enrique? Porque Bueno, siguen en el trabajo, siguen en el análisis de sí. información y entiendo que también hay periodistas vacunados con todo el respeto. Así es, Marco, pero justamente el 31 de octubre han hecho una consulta totalmente inadecuada por varias razones, ¿no? Que es totalmente ilegal. Primero, el 31 de octubre era día feriado, no debía trabajar nadie. Nadie, así es. Segundo, ellos han consultado a 100 personas en 3 lugares. Una muestra insignificante. Cuando el impacto negativo ambiental de la explotación minera afecta a todo el Cantón Cuenca. Ujú. Sí, porque y directamente afecta a más de 30.000 personas que están ubicadas en la zona de Tarqui, Victoria del Portete, Ajá. Chucay y más, que toman el agua. Y no solo esas personas, sino las que están en la zona de Yunguilla y de la Unión, porque el río Ya, Rizcay también nace también. de allá, entonces que Ajá. se contaminaría y vería Correcto. reducido su caudal, Girón, etcétera, ¿no? Y entonces hacen una consulta de esta naturaleza que ellos les denominan consulta ambiental, que es un absurdo,
No. En cambio, como tú dices, la consulta que se hizo en Cuenca en el 2021 fue con dictamen constitucional Sí, y en señor. la consulta el pronunciamiento fue prohibición de la explotación, de la base de explotación minera metálica a gran escala en las áreas de recarga hídrica de los ríos Yanuncay, Talqui, Tomebamba y Machanga. Y resulta que una de las áreas de recarga hídrica es justamente la zona de Quimsacoche, en donde se quiere implantar el proyecto Romanal. Bueno, pero Quetzalcoatl es un lugar que ha sido identificado plenamente, pero por denuncias de gente que ha venido a conversar con nosotros, nos indica que en la parte alta de Cajas, vía hacia la costa, están en una explotación ilegal y grosera de los cerros. No sé si conocían todo este detalle. Bueno, se ha dicho en lo que fue la mina de Río Blanco, digamos, ya justo en la vertiente hacia el Pacífico, más allá de Miguel, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, pero digamos, ahí la compañía inició la Boca Mina, porque también era una mina subterránea para ser explotada subterráneamente, pero hubo una reacción de los pobladores fuerte y, bueno, hubo además una gestión jurídica de parte del doctor Yacu Pérez, que fue el patrocinador jurídico, y se consiguió que se suprima. Ah, qué bien, ya. Ahora, claro, dicen, yo no he ido personalmente, que algunas personas han ido a retirar rocas o rocas mineralizadas y que las llevan para conducirlas hacia Ponce Enríquez Así para es, ir señor. a hacerlas moler. Ujú. Pero también ha habido una reacción de los habitantes de allá. Y por ejemplo, hay acciones de repoblamiento vegetal, Ah, qué como bien, qué especies de bien, allá. qué bien. Si hay una organización fuerte. Porque la compañía minera, para empezar, resecó una laguna, una fuente de agua viva, reserva, no una gran Ya, laguna. de todas Entonces, formas, sí, ¿no? ahora sí. Sin embargo, es correcto, hay que estar atentos para que esto de la minería ilegal y más, pero eso tiene que ser controlado por nosotros. O sea, esperar que venga el control desde Quito nunca viene, Nunca va a venir. estimado Marco. Sí, nunca viene y cuando llega, llega tarde, cuando ellos están consumados ya. Enrique, nos llegó la hora. Tu mensaje final como conocedor, como cuencano, como asayo, con la experiencia que tienes, ya había dicho, en el CRE y en manejo de otras instituciones. Tu mensaje, por favor, digo. Necesitamos con autonomía cuidar al máximo la cuenca del Paute, el ecosistema del páramo, el macizo del Cajas, de donde viene el agua para nosotros, y oponernos, no por capricho o por tosures, al establecimiento de concesiones de explotación minera metálica a gran escala. Nosotros, como cuencanos y azuayos, no podemos aceptar eso, cueste lo que cueste, tenemos que oponernos a la decisión del gobierno central. Este sería mi mensaje y te agradezco mucho por el programa, Marco, y a las órdenes siempre. Muchas gracias, te molestaré en otra ocasión. Señoras y señores, nos vamos del aire. Mañana estaremos en una nueva programación. Les invitamos cordialmente. Buenas noches.